Bueno, y nosotros a las 8:52 recibimos a la viceministra de Gestión Pedagógica, la señora Patricia Andrade, para hablar con ella sobre los resultados de la prueba PISA. Ayer hemos tenido una mesa muy interesante, señores, con el señor Paul Neira y el señor Ricardo Cuenca, dos especialistas en educación, que hicieron varias precisiones interesantes. En primer lugar, está muy bien no retroceder, ¿no? Ese creo que es lo primero que tenemos que celebrar, pero reconocimos todos que todavía estamos muy atrás y que hay muchísimo por avanzar. Y ellos señalaban algunas deficiencias, como por ejemplo, qué se está midiendo y qué medidas se están tomando para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Un tema clave que mencionaban tanto Paul Neira como Ricardo Cuenca era que le habíamos inyectado algo de dinero a la educación y sin embargo no nos habíamos movido del lugar que ocupamos en este ranking PISA de educación, en el que estamos en la parte baja de la tabla. Buenos días. Buenos días, viceministra. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bien, en primer lugar, efectivamente creo que es importante destacar que el Perú ha venido creciendo y ha venido haciéndolo de manera sistemática. Bueno. No en el último tramo. Desde el año 2009, cuando uno revisa los resultados, uno puede encontrar que del 2009 al 12, del 12 al 15 y del 15 al 18, en las tres áreas, no solo no se ha estancado, tampoco ha retrocedido, ha incrementado y ha incrementado de manera importante. La tendencia es buena. ¿Eso qué nos dice? Lo que nos dice es, en primer lugar, que los resultados en educación efectivamente requieren del sostenimiento de ciertas medidas. No podemos ensayar, cambiar, eso le hace daño. ¿Qué nos dice también? Que los resultados se ven en el mediano y largo plazo, porque tiene que ver con condiciones muy estructurales y en educación, en efecto, arrastramos problemas de larga data, problemas históricos. Bien, con respecto a estas precisiones sobre qué es lo que se mide realmente, que creo que es un tema importante destacar, porque tiene que ver también con una de las explicaciones de la mejora. En el pasado, la educación ha estado muy centrada en la transmisión de conocimientos, en la memorización de datos, de información, ¿no? Nosotros somos herederos de una escuela de escribir de nuevo en el cuaderno lo que estaba en el libro, que nunca entendí cuál era la misión. Exactamente, ¿no? Y claro, ¿te acuerdas que te mandaban tu cuestionario y tenías que copiar igualito que en el libro? Igualito. Repetir, así es. Y si tu respuesta no era literalmente lo que se había dicho en clase... O sea, era la institución del cut and paste. Así es, exactamente. Bueno, eso es herencia de un modelo de escuela de siglos pasados que posiblemente tuvo una función cuando la información no estaba tan divulgada como lo es ahora. Hoy en el mundo tecnologizado, el acceso a la información nos plantea un reto. No se trata de acumular información, se trata de saber usar la información. Es más, de desarrollar capacidad para contrastar, para comprender, para analizar y utilizar todos los recursos de los que se dispone para hacer algo que hacemos en la vida cotidiana, resolver problemas, enfrentar desafíos, proponer soluciones. Y ese ha sido el gran cambio que ha tenido el currículo de educación básica. Comenzó desde el año 2008 y se introdujo el enfoque de competencias, que es lo que mide PISA. PISA evalúa la capacidad para hacer uso de información para enfrentar situaciones. Y hay que reconocerlo, doctora, que si bien para algunos padres ha sido difícil entenderlo, una vez que uno comprende el mecanismo, es mucho más fácil saber en qué cosa su hijo está fallando y en qué cosa no. Exacto. ¿No? Porque te dicen, logra escribir bien, pero no logra aislar la idea principal. Perfecto, entonces ya sabes por dónde vas, ¿no? Exactamente, porque también eso es muy importante lo que dices, porque en casa se puede trabajar mucho planteándole preguntas a los chicos, pero no preguntas de memoria, ¿no? Sino, ¿y por qué crees que ha pasado esto? ¿Y a qué se verá? Vamos a mirar juntos la noticia. ¿Por qué no buscamos información ahora en Internet que nos permite entender mejor esta situación? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero si tenemos claro que el objetivo de la educación no es asimilar, memorizar contenidos, sino hacer uso de la información. Dos problemas que se generan en los resultados de la prueba de PISA que sí son alarmantes. La desigualdad, ¿no es cierto?, entre una educación y otra. Mejores y es decir, resultados en escuelas privadas y peores resultados en las escuelas públicas. Y ni digamos rurales, ¿no es cierto? Sí. Ni digamos rurales. Entonces ahí sí estamos... Exacto. Porque además estamos preparando ciudadanos que en una, por ejemplo, economía de libre mercado, que está bien, que hay que promoverla,
todos arrancan en distintas partes del partidor. Entonces, no todos tienen las mismas oportunidades si tenemos una educación que no iguala mínimamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Solo quiero cerrar la idea de la importancia de haber cambiado de enfoque. De acuerdo. Es que si bien cambió en el currículo, no necesariamente cambió en la práctica docente. Eso es una chamba más larga, ¿no? Exactamente. Y es más, hasta hace poco los docentes que están en la escuela pública, la mayoría, más del 60% viene de pedagógicos, seguía siendo formado en una lógica tradicional, digamos, ¿no? En un esquema distinto. Es recién desde este año que hemos comenzado a sacar programas curriculares para la formación inicial docente en una lógica de competencias. Estamos alineando la formación del docente a lo que dice el currículo. Claro, si no, ¿de qué le sirve tener profesionales formados para otra cosa, ¿no? Obviamente esa es una medida cuyos resultados se van a ver en la generación de docentes del Bicentenario, como decimos. ¿Qué hacemos en el presente? Se ha venido incrementando la capacitación a los docentes precisamente en el enfoque de competencias. Y hay algo más que quiero subrayar antes de entrar al tema de las desigualdades, que es muy importante. Algo que se ha incorporado a la gestión en general del sector público y en educación de manera muy importante es tomar decisiones basadas en información, ¿no? Hay buenas prácticas, hay experiencias, hay evaluaciones de impacto que nos dicen qué funciona y qué no funciona. Y esto se ha venido introduciendo cada vez más. Entonces, esto nos ha permitido, por ejemplo, enfocar la capacitación docente no en temas generales, ¿no?, sino en aquellos desempeños que han demostrado impacto en el resultado de aprendizajes y que no se trabajaban, ¿no?, como la capacidad, el pensamiento crítico reflexivo, el retroalimentar al estudiante. Lo que has dicho hace un momento, Patricia, es una cosa es que me digan que tiene 3 y otra cosa es que me digan, mira, aquí tienes dificultades para centrar la idea, presta atención, ¿no? Eso es la retroalimentación. Y en esas prácticas hemos insistido mucho en la capacitación docente en los últimos años. Y te lo digo esto, les comparto esto porque es parte de los esfuerzos que se deben sostener. Reconocemos que llegar a sectores rurales, donde hay, por ejemplo, escuelas unidocentes multigrado, donde hay educación bilingüe, ahí tienen problemas de transporte, problemas de infraestructura, en fin, es un reto enorme. Un reto enorme, hay problemas de accesibilidad. Sin embargo, es ahí donde si no ponemos la mirada, no vamos a avanzar. Sí, ¿no? Con un elemento adicional, en las zonas rurales de mayor dispersión es donde están los pueblos originarios. Existen 48 comunidades, pueblos originarios con una lengua originaria, distinta, de los cuales 42 están en la educación básica. 42 estudiantes de 42 lenguas distintas. Entonces ahí el reto es mayor porque tenemos que entregar un servicio educativo en lengua originaria, textos en lengua originaria, porque se aprende mejor en la lengua materna. Señora viceministra, usted sabe, hemos hecho un foro sobre el desarrollo infantil temprano. Así es. Es un punto en el que tenemos un énfasis muy fuerte. ¿Cuál es el impacto de estas carencias que constatamos en los niños de los 3 primeros años de edad, es decir, antes de estar escolarizados, sobre los malos rendimientos que registramos, sobre todo en las regiones de más alta pobreza en el Perú? Es. La atención a la primera infancia es clave. Yo le voy a pedir, viceministra, un momentito para que dejamos la pregunta pendiente para que nos la conteste después de la pausa. Muy bien, claro que sí. Seguimos conversando con la viceministra de Gestión Pedagógica, Patricia Andrade, sobre un tema que en realidad nos ha resultado sumamente interesante a todos, a nosotros, a los padres de familia, a la sociedad en general, y es cómo va nuestra educación. La prueba PISA nos coloca todavía en los últimos lugares y vamos a tener mucho tiempo que estar ahí porque hemos empezado muy bajo, pero la buena noticia es que la tendencia a mejorar no ha disminuido. Avanzamos poquito, pero vamos avanzando versus otros países que en la general están mejor, pero que han sufrido un revés importante en esta última prueba. Y estábamos comentando varios aspectos sobre la desigualdad, por ejemplo, y Fernando había dejado planteada una pregunta. El tema del desarrollo infantil temprano que perturba la capacidad de aprendizaje de los niños. Llegan a las escuelas a los 3 años, pero el que no llega ahí con un mínimo de desarrollo neurológico difícilmente podrá aprender bien. Así es. Bien, la desigualdad
que es un tema que nos preocupa a todos, no es exclusiva de la educación. Es más, los resultados que vemos en educación en términos de desigualdad responden también a problemas estructurales que requieren una atención intersectorial. Primera infancia no es solo a través de acciones, podemos llegar con acciones pedagógicas, ¿no?, para mejorar el vínculo del apego, la función simbólica de los niños pequeños, pero tiene que haber nutrición, tiene que haber salud, y por eso en la primera infancia, en particular el primer ciclo, debe ser atendido intersectorialmente. Al respecto, precisamente en los últimos 4 o 5 meses hemos formulado 11 sectores, hemos formulado un programa para atender de desarrollo infantil temprano, para atender a la primera infancia a menores de 6 años, tanto al ciclo de 0 a 3 como de 3 a 6 años. Ahí vamos a trabajar de manera articulada con MIDIS, con MINSA, con todos los sectores que tienen que ver con atención a los niños pequeños, y ahí lo que se está planteando son 2 modalidades. Las cunas, que son los lugares donde se lleva a los niños pequeños, pero solo en caso excepcional, porque el mejor lugar donde un niño menor de 3 años está y debe estar es en su casa, a cargo de algún adulto cuidador. Puede ser la madre, el padre, el tío, la tía, los abuelos, hermanos mayores. Mientras no revirtamos, viceministra, es. el tema de la anemia, los chicos cuando lleguen a los 3 años a la educación inicial, como dice Fernando, no van a poder asimilar los conocimientos. Así es. Es efectivamente revertir la anemia, y es también cuidar el vínculo, el buen trato, porque el cerebro se estimula y se desarrolla mucho mejor cuando hay buenos estímulos también. Es todo junto, por eso no podemos decir es solo alimentación, no solo salud, solo interacciones positivas que le llamamos desde educación. Es todo junto, es el paquete completo, eso es lo que se define. ¿Cuál es el paquete completo de atención y de servicios que debe recibir un niño pequeño? Y por eso tenemos que estar todos los sectores involucrados. Les decía que están las cunas, que es más bien una alternativa excepcional para casos extremos, pero lo que queremos sobre todo es fortalecer el vínculo, la crianza, ¿no?, las pautas de crianza, y ahí hay otras estrategias que pasan por visitas a las familias y trabajo en las comunidades. Última pregunta, no es un tema que se va a resolver rápido, pero es un tema al que no podemos seguir dejando pasar. ¿Cómo evitamos la brecha entre la educación, cierta educación pública, cierta educación privada, y además, sobre todo, este sistema segregacionista que la OCDE lo ha señalado clarísimamente, ¿no? Las personas estudian entre personas iguales a ellas, es decir, más o menos la ley más clara, pues parecemos un apartheid, ¿no? Sí. Eso no colabora en la democracia, no colabora en construcción de ciudadanía, no colabora en nada, tener ¿no? mejores escuelas públicas para que... Así es. Ahora, no todo lo privado es bueno también, ¿no? Exactamente. Allá, a ver, quiero subrayar 3 ideas rapidito. Primero es que la educación buena y de calidad cuesta, pero es el Estado el que tiene que invertir. Y tiene que invertir en las zonas más vulnerables con las poblaciones, justamente para poder cerrar brechas. Ahora, tenemos la que señora poner más María Antonieta nos escucha porque necesitamos más plata, ¿no? El ámbito rural, ¿no es cierto? Y con las poblaciones originarias es a quienes debemos atender más. Hemos incrementado el presupuesto para estas educación para atender a estas poblaciones. Segundo, no todo colegio privado es bueno, efectivamente, y eso es importante señalarlo. Y es importante recordar siempre que la escuela la educación es un bien público. Así se gestione de manera privada. ¿Y por qué es un bien público? Porque ahí se forma la ciudadanía del país. Por eso necesitamos se forma una país. SUNEDU para colegios. Así, y necesitamos efectivamente asegurar que haya una calidad en lo que es el control en lo que es la calidad educativa de los colegios privados. Hay mucho colegio informal también, y estamos trabajando un decreto de urgencia que nos permite atender mejor. Y bueno, finalmente sí quisiera subrayar la idea, la importancia de mantener estrategias pedagógicas que han demostrado resultados, como el acompañamiento pedagógico que se destina precisamente para los sectores más vulnerables, pero también con la idea de hacer de la escuela pública un espacio, la escuela en general, pero fortalecer de manera especial a la escuela pública. Tenemos que recuperar el valor de lo que ha sido la escuela pública. Cuando uno mira PISA y mira los países que están bien, ¿cuál es la escuela que forma? Es una escuela pública. Tenemos que llegar a esa... Por supuesto, que además es el servicio que todo ciudadano se merece. Y si estamos hablando de las diferencias que, por ejemplo, los daños que generan la anemia en un niño en sus primeros años de vida, la pésima educación durante sus primeros años de formación también lo dejan marcado para siempre. Una persona que no aprende a leer y a entender en su momento, después le va a costar muchísimo trabajo recuperar esa habilidad. Efectivamente, ¿no? Y revertir estos problemas también pasa para atender a la población adulta. Un factor que está probado que incide en los logros de aprendizaje es el nivel de escolaridad de la madre. De la madre. Por eso también estamos trabajando fuertemente en lo que se llama la educación alternativa,
que es trabajo con adultos que no han concluido la educación básica. Muy bien, y hay experiencias lindas al respecto. Así es. Le agradecemos a la viceministra de Gestión Pedagógica, Patricia Andrade. Tenemos todavía muchísimas preguntas. Acá le vamos a dejar algunos reclamos y pedidos que nos han hecho de colegios que no están en las mejores condiciones para ver si el Ministerio puede ponerle un ojo Estamos poniendo el mayor esfuerzo. Claro que sí, vamos a transmitirles esa información. 9:12 de la mañana, nosotros nos vamos a una pausa, regresamos en breve.